Microfonito de TikToktero. A ver, probando, probando. Voy a robar un poquito de agua. Ok, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Pudieron hacer su tarea? Leer, repasar los conceptos que estuvimos platicando la sesión pasada. Recapitulando, ¿qué es lo que estuvimos discutiendo? Ba- Básicamente, ¿verdad? Le fuimos poniendo nombre y apellido a las cosas. Platicamos de manera muy general qué era la estadística descriptiva, qué era la estadística inferencial. Hablamos sobre tipos de bases de datos, hablamos sobre tipos de variables. ¿Cuáles eran los tipos de variables? ¿Cuál- Esas eran las escalas de medición, 4 escalas de medición, pero siempre vamos a tener 2 tipos de variables, ¿no? Cualitativas o categóricas y cuantitativas, ¿no? Dentro de las cuantitativas podríamos tener 2 tipos que eran, no, esas también son escalas de medición. Los tipos de variables cuantitativas, discretas y continuas. ¿Y cuál era la diferencia? Ah, ah, unas se cuentan. Ajá. Ah, ok. Por ejemplo, los hijos, ¿no? Los aparatos electrónicos. O es uno, o son dos, o son tres, pero no 3.5, ¿verdad? Ok. Bueno, sí leyeron. Es que también el capítulo no es como muy introductorio, ¿no? Es una pincelada de lo que se va a ver en el resto del libro. Ok. Sí, les pasé 2 archivitos de Excel. Hay que bajar el de peso de bebés. ¿Sí lo mandé o no lo mandé? Ay, Dios. ¿Sí? El de peso de bebés. Peso de bebés al nacer. Vayan abriéndolo y por lo pronto vamos a platicar un poquito. Eh, lo que vimos también la sesión pasada fue algunos tips o buenas prácticas de hacer gráficas, ¿no? Habíamos dicho que la estadística descriptiva era simple y sencillamente describir un fenómeno a través de tablas y gráficas, ¿no? Contar o desmenuzar qué es lo característico, cómo se desarrolla ese fenómeno que estemos analizando, ¿sí? Y vimos ahí las buenas prácticas, de que, cuáles eran los tipos de visualizaciones o de tablas que hay que hacer en función de lo que quieras mostrar. Y platicamos un poquito sobre tablas de frecuencias, ¿no? Esas tablas de frecuencias pueden ser en absolutas o en términos relativos. Y esa era la estadística descriptiva de variables cualitativas, ¿no? Ahora vamos a platicar un poco sobre las medidas numéricas, ¿no? Para la estadística descriptiva. ¿Y qué son las medidas numéricas? Pues mediciones que nos dicen cuál es la posición, dispersión, forma y asociación de tus datos, ¿no? Igual vamos a estar trabajando con tablas y gráficas, pero ahora vamos a hacer un poquito más que un conteo. Vamos a hacer un promedio, por ejemplo, o vamos a hacer una suma, ¿no? O vamos a ver cuál es el mínimo o cuál va a ser el máximo, porque si bien esas son medidas, ¿no? Nos permiten también mapear cómo se comporta esa variable en particular. Acuérdense que habíamos dicho que muchas veces, aunque tuviera el presupuesto de todo el gobierno del estado para hacerlo,
Muchas veces hay fenómenos que son imposibles de medir a toda la población y por eso tenía que tomar una muestra, ¿no? Entonces, esas mediciones que yo haga, ya sea una muestra o una población, les voy a llamar diferentes simplemente para saber de quién estoy hablando, ¿no? Las mediciones de la muestra son estadísticos, las mediciones de la población se llaman parámetros y sí se está proyectando en Zoom mi pantalla o no, ¿verdad? Avísenme, avisen. No, pero los que están quienes están en línea, share 1, share 2. A ver, denme un segundo. Ahora sí. Ahora sí todos saben de qué hablo, ¿no? Decíamos, las mediciones que haga a una muestra, les voy a llamar estadísticos, y las mediciones que haga a una población, les voy a llamar parámetros, ¿no? Entonces, estas medidas que vamos a hacer ahorita son inferencias muy sencillas, ¿no? De cómo nuestros estadísticos son aproximaciones de nuestros parámetros. ¿Eh? Ok, y estadístico. Estadístico muestra, parámetro, población. Y las primeras medidas que vamos a calcular son las medidas de tendencia central o de localización, ¿no? Como su nombre lo dice, estas medidas tratan de decirnos cuál es el centro de nuestros datos, ¿no? Y el centro de nuestros datos es lo que se repite más, lo que es esperado. Pensemos, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Con el peso de los bebés. Si yo te digo el peso promedio de los bebés es de 3 kilos, pues tú esperas que un bebé sano nazca pese alrededor de 3 kilos, ¿no? Entonces, ese promedio que saquemos es una medida de tendencia central, es lo que más espero observar. Si te digo entonces que el tiempo promedio de los trayectos de Guadalajara es de 60 minutos, pues quiere decir que del trayecto X, del trayecto del punto A al punto B, esperas tardarte 60 minutos. Puede ser más, puede ser menos, sí, pero esperas que lo más común sea 60 minutos, ¿no? Ok. Y la principal medida de tendencia central, pues ese es justamente el promedio, una media aritmética. Todos sabemos cómo se calcula la media, ¿sí? Básicamente, sumo a todos los elementos y los divido entre el número de observaciones. Por ejemplo, si quisiera calcular la edad promedio de los que estamos aquí presentes, pues voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 edades, ¿no? 20, 21, 22, 23, 24, lo sumo, eso me va a dar un numerito, entre 6 es la media. ¿Qué significa? Me va a dar un número, ¿no? 25. ¿Qué significa? Es el promedio, pero que si viene Eugenio y dice voy a sacar a alguien al azar de aquí, espero que tenga alrededor de 25 años, ¿no? Eso quiere decir el promedio, es lo que espero que suceda. Ok. Um, la media tiene algunas propiedades. La que voy a resaltar es que es una medida no resistente. ¿Qué quiere decir eso? Que es sensible a valores extremos, ¿no? Si yo de repente me traigo a mi hija, que tiene 2 años, ¿no? Y ya no somos 6 personas, somos 7, ¿no? 20, 21, 22, 23, más 2, ¿no? ¿Qué le va a pasar a mi promedio? Va a bajar, lo va a sesgar, ¿no? Con que una de las 7 personas ya esté demasiado arriba o demasiado abajo, va a sesgar tu promedio, ¿no? Eso quiere decir que no es resistente. Desafortunadamente la media, por útil que sea, tiene esta pequeña desventaja, ¿no? Es sensible a valores extremos. Y entonces tu media muchas veces va a estar sesgada. Pensemos en el ingreso, que a mí me interesa analizar el ingreso de los trabajadores de la zona metropolitana de Guadalajara.
y busco en INEGI y me dice que el ingreso promedio es de 7,000 pesos, es muy probable que ese promedio esté sesgado. ¿Por qué? Porque hay gente que no gana de un salario mínimo y otras por el sistema, pero también que hay personas que ganan un montón. El gobernador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos los funcionarios de primer nivel, de todos los que son empresas, empresarios, los dueños de empresas, pues seguramente tienen buenos salarios, ¿no? Y no son la mayoría, ¿están de acuerdo? Son poquitos, ¿sí? Son relativamente pocos, ¿no? Eh, pero aunque sean poquitos, tienen este efecto de poder sesgar nuestra media, ¿no? Es demasiado extremo ese valor que va a sesgar nuestro promedio. Lo puedes sesgar hacia arriba, lo puedes sesgar hacia abajo, ¿no? Ok, dudas con la media, ¿no? Luego tenemos a nuestra amiga la mediana, que es básicamente el valor que se encuentra a la mitad de tus datos, ¿sí? Es un valor que va a poder dividir en 50% el número de tus observaciones. Si te digo que la edad mediana en Jalisco es de 29 años, quiere decir que la mitad de la población en Jalisco tiene 29 años o menos, y la otra mitad, 29 o más, ¿no? ¿Para qué me serviría la mediana? Pues si vas a hacer una política pública, quizás quieres ver la colonia en donde está esta población. Puede ser que lo puedes filtrar a través de la gente. ¿De la media o la mediana? Bueno, Se puede complementar, ¿no? Se podría complementar, porque tú ya sabes que la media se puede sesgar, ¿no? Y la media se sesga aunque tengas poquitas observaciones. Pero si pones la mediana, te da una medida adicional de cómo están distribuidos los datos, ¿no? La mediana va a ser menos sensible a esos valores atípicos, porque lo que importa es el número de observaciones y no tanto los valores, ¿no? Pues es el valor que te va a permitir dividir en partes iguales, a la mitad, a tus observaciones. Y no importa si hay una persona de 120 años nada más, no te va a sesgar la mediana, ¿no? En 50%, ¿no? Es un valor que te va a decir, a partir de aquí está el 50% de tus observaciones y a partir de acá el otro 50%. Y más o menos la edad mediana en Jalisco anda como en 29 años. Entonces, si somos 8 millones aquí en Jalisco, aprox, 4 millones tienen 29 años o menos, y los otros 4, 29 años o más, ¿no? ¿Y cuál será la edad promedio? la suma de todas las edades entre. Ajá, ¿como cuánto andará? ¿La podemos googlear? ¿Alguien me ayuda ya a googlear? Nomás por curiosidad. A ver qué nos dice. Ajá. 29 también. 30 años. ¿Coinciden? Sí coinciden, ¿no? Si googleamos también la edad promedio, van a coincidir, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Ajá. Que sí están centradas, ¿no? Estas medidas, ¿no? Por eso se llaman medidas de tendencia central, ¿no? Son números que están representando eh, lo más frecuente, lo que más se repite de tu conjunto de datos. En este caso, la edad, ¿no? La edad de las personas. Si fuera muy diferente, a lo mejor sería un indicador de que la media está sesgada, ¿no? Si fueran muy diferentes. Pero en este caso coinciden, es normal, es relativamente deseable, porque son nuestras medidas de tendencia central. Están describiendo el centro de nuestros datos, ¿no? Ok. Por lo tanto, la mediana es una medida de tendencia central resistente. Si que yo le meta valores extremos, ¿no?
viejitos de 120, 130 años, o empiezo a contar niños de menos de un año, no va a sesgar nuestra media, ¿no? Luego tenemos la moda, que es simple y sencillamente el valor que más se repite. Cuando tenemos variables, sobre todo cuantitativas, muchas veces no va a existir una moda, ¿no? Justamente por la cantidad de decimales. Pero pensemos en el número de hijos, ¿no? Si yo veo el censo y veo por hogar el número de hijos, a lo mejor sí vería que hay un número que más se repite. ¿Cuál podría ser? Dos, tres. Dos, tres. Bueno, en estos tiempos modernos a lo mejor es menos, ¿no? Pero hace unos años, hace unos 30 años, cinco, ¿no? Incluso más, ¿no? Puedo tener eh, variables o conjuntos de datos que sean bimodales, ¿no? Es decir, hay dos valores que se repiten el mismo número de veces, que son los que más se repiten, o trimodales, hay tres valores que se repiten, que son los que más se repiten, y se repiten los mismos, ¿no? O multimodales. Ok. Otro indicador es la mitad del rango. Este ya es la mitad del rango, simplemente es el valor máximo más el valor mínimo entre dos. Eh, Consiste en el valor que está a la mitad de los dos valores, ¿no? De los dos extremos. No, porque la mediana es tal cual el valor que te divide en 50, en mitades iguales, el número de observaciones. Si son 8 millones, son 4 millones y 4 millones, ¿no? Pero la mitad del rango sería, la edad mínima, pues sería cero, y la edad máximo, digamos, 110, ¿no? ¿Cuánto se nos daría eso? 55, entonces no necesariamente van a coincidir, ¿no? La mitad del rango no es resistente porque evidentemente si le voy metiendo valores extremos más altos, pues ese valor promedio, sería como un promedio, pues se va a ir sesgando, ¿no? Ok, ya habíamos hablado de los histogramas, ¿se acuerdan? De los histogramas y de la simetría, ¿cierto? Ustedes van a ver que en una variable que es normal y simétrica, vamos a observar que nuestras medidas de tendencia central están en la cima de nuestro histograma, ¿no? Es decir, la media, la mediana y la moda van a ser muy, muy similares, ¿sí? En cambio, que empiecen a haber diferencias entre las medidas de tendencia central, por ejemplo, en la moda y la mediana, es un indicador de que nuestra distribución puede estar sesgada, ya sea este sesgo hacia dónde sería, a la derecha, ¿no? ¿Por qué? Por estos valores, ¿no? Aquí están las medidas de tendencia central, pero estos valores, digamos, atípicos, ¿hacia dónde van a jalar tu media? Hacia la derecha, ¿no? Y lo mismo en este caso. Aquí deberían estar las verdaderas medidas de tendencia central, lo que es más frecuente, lo que es más común, pero estos valores relativamente atípicos, que son muy chiquitos, ¿hacia dónde van a jalar tu media? Hacia la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la media es no resistente. Ok. Preguntas hasta aquí. ¿No? Ok. Entonces, estas medidas que acabamos de ver, eh, mínimo, máximo, el rango, la moda, la media, la mediana, las puedo combinar con las tablas de frecuencias, ¿no? Es decir, hacer cruces, ¿no? Y preguntarme, ¿hay una relación entre la edad promedio y el sexo? ¿Habrá alguna relación? ¿Quiénes viven más? ¿Las mujeres? Seguramente los datos nos dirían eso, ¿no? ¿Hay alguna relación entre la edad y la entidad federativa? ¿Habrá entidades federativas que la calidad de vida sea tan mala que afecte la
la esperanza de vida, habría que ver qué nos dicen los datos, ¿no? Entonces empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Si nuestro problema a analizar es la edad, y queremos decir cosas de la edad, pues hay que empezar a hacernos preguntas con nuestras variables categóricas o nuestras otras variables cuantitativas, ¿no? Como lo que veíamos de los restaurantes con los precios y la calidad, ¿no? ¿Hay alguna relación entre precio y calidad? Aquí hay alguna relación entre la edad y el sexo, la edad y el acceso a la vivienda, la edad, no sé, ¿verdad? Dependiendo de lo que queramos analizar. O el ingreso, ¿no? Volviendo al ingreso, ¿hay alguna relación entre el ingreso y la escolaridad? ¿Hay alguna relación entre el ingreso y el sexo? ¿No? Entre el sexo, entre el ingreso y el tono de piel, ¿no? Son preguntas que podemos contestar o ahí empezar a contestar con estadística descriptiva, ¿no? Entonces vamos a ponernos a practicar esta parte. Vamos a abrir nuestro Excelito. El de pesos de bebés al nacer. Ok, y esta es una muestra de 5,339 eh, registros de bebés que nacieron aquí en México. ¿Y por qué no se ve? Es que ya le había puesto, pero como que me lo cambian a extender. Ahí está. Conservar. Ahora sí. Ahora sí. Y a ver, denme un segundo porque soy muy pequeño. Ah, sí. Pantalla. Mm, ¿me sacó? Sí, ¿verdad? Bueno, ahorita me vuelvo Y ni siquiera se ve mejor, ¿verdad? No, yo decía por el Zoom, como que déjenme vuelvo a unir. Está lloviendo. Dices, ¿verdad? Ahora sí. Ok. ¿Cómo quito esto? Ok. Esto es una muestra. La Secretaría de Salud lleva registro de todos los hospitales del país, de los bebés que nacen, evidentemente, y lo que platicamos la sesión pasada, ¿no? No todos los datos son perfectos, ¿no? Seguramente hay bebés que nacen fuera del sistema de salud y muy probablemente no estén aquí, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no pueda utilizar esta base de datos o que la inferencia que yo haga sea incorrecta, ¿no? ¿Tengo a toda la población? Muy probablemente no. Para facilitar aquí el manejo de los datos, yo tomé una muestra, ¿no? Una muestra aleatoria de solamente 5,538 bebés, ¿no? Ok. ¿Qué tipo de base de datos es? ¿Recuerdan que vimos tres tipos de base de datos? Hablábamos de panel de datos, de series de tiempo y corte transversal. ¿Por qué?
Pero el panel de datos tenía una característica importante, ¿no? Que era a través del tiempo. Tendrían que ser los mismos bebés a través del tiempo, ¿no? Y ya no serían bebés. No, entonces, ¿qué sería? Un corte transversal, ¿no? Tengo un grupo de bebés, muchos bebés, pero una sola vez en el tiempo. Estos datos son de 2020, 2021, no me acuerdo. Ok. Y cada registro, cada fila representa a un bebé y sus eh, características, ¿no? O la medición de cada una de estas variables. Tengo, y características de la madre, ¿no? Si la madre nació en el extranjero o no, la entidad de nacimiento, la, la edad de la madre, si se considera indígena o no, la situación conyugal de la madre, si tuvo o no atención prenatal, si estaba trabajando, si tenía más bien, o sea, si tenía una relación laboral, ¿no? Antes, como para la incapacidad. El sexo del bebé, la edad gestacional en semanas del bebé, la talla y el peso. Aquí, una buena práctica es que yo les tuviera una tabla explicando qué significa cada una de estas variables, como los ejemplos que vimos la sesión pasada, ¿no? Este, la voy a tener que trabajar porque luego se nos olvida, ¿no? Que esta es la edad gestacional del bebé, que esta es la talla en centímetros, que este es el peso en gramos, ¿no? Ese tipo de detalles recuerden que siempre debe estar anotado en algún lado, ¿no? Porque ustedes es la primera vez que van a trabajar con esta base de datos y puede no ser muy claro que esto sean centímetros, ¿no? O que estas sean semanas, ¿no? Ok, esto es una base de datos porque cada columna representa una variable y cada fila representa una observación, a un bebé. Ok. ¿Cómo? Ah, no, pero está acá mi de TikTok. Mira. Ok. Cuando queremos trabajar estadística descriptiva, hay muchas formas de llegar a Roma, ¿no? Hay diferentes formas. Yo les voy a recomendar siempre trabajar con tablas dinámicas. Es lo más sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a poner aquí en la celda A1, que es la primera variable, la primera fila, y con Control Shift, presionando Control Shift, le voy a dar flecha derecha y vean que se va a seleccionar todas las columnas. Y entonces, sin dejar de soltar Control Shift, le doy flecha abajo y me seleccionó todas las filas, ¿no? Okay. Aquí, bueno, son relativamente poquitas observaciones, lo pude haber hecho a mano, ¿no? Seleccionar todas las filas, todas las variables, pero si tuviera de repente 100,000, 200,000 filas, ya se vuelve un poquito tedioso, ¿no? Entonces, con Control Shift y flechas pueden navegar por Excel, ¿no? Ok, ya seleccioné todo mi conjunto de datos. Me voy a ir a la parte superior izquierda del Excel, en las pestañas, en donde dice insertar. Y en la primera opción de la extrema izquierda es tabla dinámica. Le damos que seleccionar. Te va a aparecer aquí un recuadro que no se ve qué dice, pero la primera sección dice seleccione una tabla o rango. Ya viene preseleccionado todas las filas y columnas que seleccionamos anteriormente. Y en la parte inferior dice dónde deseas colocar el informe de tabla dinámica. En una nueva hoja le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y nos va a llevar a... ¿Sí ven? ¿Cómo le puedo dar más zoom? ¿Sí? Ok. Es que yo de acá no veo nada, pero si ustedes dicen que ven, pues les creeré. Ok. Aquí tengo una tabla vacía, una tabla dinámica vacía,
¿Qué es una tabla dinámica? Es una tabla de datos que busca siempre hacer una agregación. Esa agregación, una medida agregada. Esa medida agregada puede ser un promedio, una suma, un conteo, un mínimo, un máximo. Por default te va a dar, o de manera predeterminada, siempre te da la suma. La suma también es un estadístico, ¿sí? Pero ese estadístico muchas veces no tiene sentido. La suma de los pesos pues no me dice mucho, pero el peso promedio, pues ya ahora sí me dice algo, ¿no? Ok, y tengo en el panel derecho la lista de mis variables y 4 paneles. En el extremo izquierdo superior, uno que dice filtros. Si quiero que mi tabla se filtre solo para algunas variables, aquí lo puedo poner. Y luego tengo columnas y filas. Es decir, ¿qué variables quieres poner en columnas? ¿Qué variables quieres poner en filas? Y finalmente, valores. ¿Qué variables quieres medir? Entonces yo voy a tomar el peso y lo voy a arrastrar a valores. Y de una vez voy a tomar talla y lo voy a arrastrar a valores. Y si se fijan, de manera predeterminada, me dio la suma de peso y la suma de talla. ¿Sí? Ahora, eso no me dice nada. En el campo de valores, en la parte derecha de la variable, suma de peso, tiene una flechita hacia abajo, ¿no? Es un menú. Si lo seleccionamos y seleccionamos el primer, en realidad sería la última opción, configuración de campo de valor. ¿Dónde? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Esto, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí yo le puedo pedir que me dé el promedio, ¿no? Y ahí están las otras monadas que nos puede dar, ¿no? La suma, el conteo, el máximo, el mínimo, el producto, la desviación estándar, todavía no hablamos de eso, pero yo quiero el promedio. Le voy a dar a aceptar y voy a hacer lo mismo con la talla. La suma de la talla no me dice nada, quiero más bien el promedio. Ay, Dios. Ok. Ok. Ahora sí, ¿qué puedo decir del promedio? De toda la suma de tu suma de las cargas y la división de todo Entonces, la campana de Gauss. ajá. Entonces tú esperas que un bebé en México mida 49 centímetros, ¿no? Es el promedio, ¿no? En promedio esperamos que midan 49 centímetros, ¿no? Si lo redondeamos, 50, ¿no? 50 centímetros. ¿Y el peso? 3 kilos 138 gramos. Es decir, que yo espero que en promedio un bebé en México nazca con 3,138 gramos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Qué más podríamos decir del peso y de la talla de los bebés? ¿Hay diferencias por sexo? ¿Sí? Vamos a verlas, ¿no? Ok. Tip número 1. Ya hice mi primer tabla, ya que me da el peso promedio y la talla promedio. ¿Sí? La puedo copiar y pegar en otra tabla.
para modificar la nueva y la otra que se queda ahí de referencia y la use cuando la tenga que usar, ¿no? Si me pongo a hacer cosas y siempre reemplazo mi tabla y luego de repente la tercera o cuarta que hice era la importante y ya no me acuerdo cómo llegué ahí, o fue mucho trabajo llegar ahí, este, pues es volverlo a trabajar, ¿no? Primer tip, no borren sus tablas dinámicas que hayan hecho, les van a poder servir eventualmente, ¿no? Entonces la copiamos y pegamos abajo, abajo, unas celdas más abajo, y aquí sí la voy a modificar. Aquí quiero ver estas medidas, cómo se distribuyen por sexo. Entonces voy a agarrar la columna sexo y la voy a llevar a filas. Y varía, ¿no? El peso promedio en bebés niños es de 3,168 y en bebés niñas de 3,106 gramos, ¿no? La talla igual hay como unos, bueno, menos de un centímetro, medio centímetro de diferencia, ¿no? Un poquito más de medio centímetro de diferencia, un poco más grandes los niños, ¿no? Ok, entonces vamos describiendo ya un fenómeno, ¿no? Yo espero que los bebés pesen en promedio esto, midan en promedio esto, y hay leves diferencias en el sexo. Ojo, ahí dije leves diferencias, ¿no? De momento no tengo elementos para decir si esta diferencia es grande o es pequeña. Solo sé que en términos absolutos, pues hay una pequeña diferencia, ¿no? Ok, ¿qué más podríamos decir del peso de los bebés? Con las otras variables que vimos ahí. ¿Habrá diferencias por entidad federativa? Entonces, copiamos y pegamos. Y voy a quitar sexo de filas y me voy a traer entidad de nacimiento. ¿Le pongo quitar campo? Sí, sí, quitamos sexo y, y ponemos entidad de nacimiento. Si le dejáramos otro campo cruzado, por ejemplo el sexo, lo que me va a dar es un doble cruce, ¿no? Por cada entidad federativa, cómo se distribuye por sexo, que no es lo que quiero, al menos no todavía, ¿no? Solo por entidad federativa. Ok, ¿dónde están los bebés más pesaditos? A ver. Voy a quitar la talla. Voy a quitar la talla para que no me esté haciendo ahí mosca. Y esto lo puedo ordenar también, ¿no? Si me voy a la pestaña datos. Quitamos talla. Digo, para poder manipular más fácil esta pequeña tabla. Con esta muestra tenemos que los bebés más pesaditos están en Baja California Sur. Los más chiquitos, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, ¿no? Pero si se fijan, todos están alrededor de los 3 kilos, ¿no? O sea, entre 3 kilos 300 y 3 kilos, ¿no? Ok, ¿qué más podemos decir de esta variable, de los pesos de los bebés que nacen en México? Profe, ¿puedo opinar? ¿Cómo? ¿Puedo opinar? No sé si otra variable pudiera ser la referencia campo y ciudad, que de repente el tema de la alimentación hace cierta diferencia. La ciudad, o sea, si viene del campo, Sí, los bebés que nacen en la ciudad y los bebés que nacen en el podría campo. ser, Pero eso sería la pero, nacional, ¿no? pero desafortunadamente esa variable no la tenemos. Algo parecido es si la madre se considera indígena o no. Ah, Pero perfecto. justamente acá ya mencionaron la variable clave. ¿Cuál era?
la edad gestacional, ¿no? Aquí, de manera implícita, lo que estamos viendo es que casi no hay diferencias por sexo, casi no hay diferencias por entidad federativa, lo cual es deseable, ¿no? Si viéramos que de manera sistemática hay entidades federativas donde los bebés nacen con pesos más bajos, algo estaría sucediendo en esas entidades federativas, ¿no? Que tendríamos que investigar. Se están enfermando los bebés, no hay un sistema de cuidados para las mujeres embarazadas, no hay acceso a los alimentos, ¿no? Pero no vemos eso, vemos que todos son relativamente homogéneos, ¿no? ¿Cómo cambió el promedio de peso para que le quedara el mayor? Ah, ok. Me voy a datos, pestaña datos, Ajá. y no es necesario con que estés seleccionando solo la primera celda. En datos, y por aquí tengo ordenar de mayor a menor. O si lo quisiera de menor a mayor. Ujú. Y el que dice ZA. Mm, Ese era el primer dato. Solo con la primera celda es suficiente. Sí. Ok, entonces voy a copiar otra vez mi tabla dinámica. Y ya no lo quiero por sexo, quiero solamente la edad gestacional. Ok. Creo que la La otra para más rápido, la que tenía menos filas, la de sexo. la de nada más la de sexo. No, digo que copié la de sexo porque estaba más chiquita la tabla. ¿Y qué Ujú. quitamos? Entidad o sexo y ponemos edad gestacional, que son las semanas, ¿no? Ah, ¿no te van a este? Ah, edad gestacional. ¿Quitamos sexo o la de entidad? En la de la lista de entidades. Ajá. Y agregamos edad gestacional. Ujú. La semana de gestación en la que nacieron. ¿Qué vemos? ¿Ya vamos donde mismo? Claro. ¿Sí? Ok, de manera sistemática, ¿no? Conforme van aumentando las semanas de gestación al nacer, vemos que el peso va aumentando, ¿no? ¿Qué sucede con el primero? Es un dato. Muy probablemente, ¿no? No lo sé, hay que investigar un poco más. Le puedo pedir, por ejemplo, que me dé, voy a volver a agregar la columna, la variable peso a valores, me va a dar la suma y le voy a cambiar la configuración para que me dé el mínimo. Y luego voy a hacer lo mismo una vez más. Voy a llevarme la variable peso al campo valores y ahora le voy a pedir que me dé el máximo y voy a hacer uno último. Ah, se puede agregar. Ajá. Pero ahora le voy a pedir el conteo, cuenta. ¿Contar números? Ajá, cuenta de peso. Agregué 3 veces más la columna peso y cambié su configuración del campo de valor. Uno que me dé el mínimo
otro que me dé el máximo y otro más que me dé el conteo, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Ajá, mínimo, máximo y el conteo. ¿Sí salió? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Pero se mueven también las de acá. Ah, cuando la ordenas, pues se ordena por la columna en la que estás eh, seleccionando. No, no, no lo ordenemos de momento. Nada más aquí. Esta quítala. Esta entidad de nacimiento quítala. ¿No? Y agrega edad gestacional. Ah, es que. Aquí está. Pero te la puso como valor. Hay que llevarla a fila. Esa, la arrastramos a fila. Y ahora sí. Ajá. Y tenemos, hay que cambiarle la configuración del campo. Ah, no le atino. Ah, quiero el promedio. Ajá. Quiero el máximo. Ah, ahí se le da Ajá. ajá. Y el que sigue sería el mínimo. El mínimo. Y hay que agregar otro más. eh, Otro más. Y a este le voy a pedir el conteo. El recuento. Dependiendo de la versión de Excel, al mío le dice conteo o cuenta. Aquí vi que le llama recuento. Pero es lo mismo, los está contando. Está contando el número de observaciones. ¿Sí? Ok, fíjense, aquí sucedió algo muy interesante, ¿no? Este, veo que de manera sistemática, conforme aumenta la semana de edad gestacional, el peso promedio va aumentando, ¿sí? Pero me dio curiosidad que en la semana 28 el peso promedio fuera de 3.215 gramos. Pues resulta que ahí solo hay dos bebés que nacieron en la semana 28. Solamente hay un bebé que nació en la semana 29, 30, 31, en la 5. Y como a partir de la semana 30 empieza a haber mayor cantidad de bebés, 20, 30, 60, y el gran número de bebés está en lo esperado, ¿no? Entre 38 y 40 semanas. Ok, noten también cómo es, eh, ahora sí que la brecha entre los valores mínimo y máximo, ¿no? En estos, eh, en estos semanas que tengo muy poquitas observaciones, digamos que todos son muy homogéneos, ¿no? Hay poca variabilidad, ¿no? Digo, aquí son dos, evidentemente aquí pues como solo es un bebé, pues en estos como solo es un bebé, pues está el mismo bebé en realidad, ¿no? Eh, pero noten cómo conforme vamos aumentando el número de observaciones, ¿no? La brecha se empieza a ampliar un poco, ¿sí lo ven? ¿Sí? Eso quiere decir que el tamaño de nuestra muestra, sí tiene un efecto en nuestras medidas de tendencia central. ¿Sí? Entre más grande sea nuestra muestra, mejor va a ser nuestra medida de tendencia central. ¿Sí? Esta parte es importante porque es un poco lo que platicábamos la sesión pasada, ¿no? Tienen, tienen que asegurarse que la muestra de sus datos sea buena. ¿Sí? A lo mejor mi muestra es representativa para hablar de los bebés en México, pero no es representativa para hablar para las diferentes eh, edades gestacionales. Es decir, no puedo segregar esta información por eh, edad gestacional. ¿Por qué? Porque no tengo las suficientes observaciones. No tengo una muestra lo suficientemente grande para que sea representativa de los bebés que nacieron con la semana 28. O no es representativa para los bebés que nacieron en la semana 29 o en la semana 30. Es decir, la inferencia que yo puedo hacer es para el total general, pero no para el desglose de edad gestacional, ¿no? Ese es el tipo de cosas que hay que tener luego cuidado
cuando nos ponemos a hacer cruces y cruces y cruces, ¿no? ¿Cómo se distribuye la pobreza de la zona metropolitana de Guadalajara, por colonia, por AGER, ¿no? Imagínate, ¿no? La muestra ya no es lo suficientemente grande como para tener una medida de pobreza aquí en las 2 kilómetros alrededor del ESAR, ¿no? Necesitaría tener una muestra lo suficientemente grande para asegurar que ese promedio que obtenga es bueno, ¿no? Entonces aquí ya vi varias cosas interesantes, ¿no? Aunque sí se sostiene, pues sobre todo en estos rangos, que conforme aumente la edad gestacional, sí aumenta el peso promedio. Ok. Entonces por ahí hay que anotarle, ¿no? Entre mayor sea el tamaño de la muestra, más exacto va a ser mi inferencia. Entre mayor sea el tamaño de la muestra, más exacta va a ser mi inferencia. Ojo, esta muestra pues es un ejercicio muy sencillo. No está diseñado para que sea representativo por edad gestacional. Si yo quisiera que fuera representativo por edad gestacional, pues tendría que asegurarme de tener un número mínimo de observaciones para cada grupo, ¿no? Que no es el caso, ¿no? Aunque mayor sea el número, el extracto de la muestra. Ajá, el número de observaciones de muestra, mejor será la inferencia. Ok. Y bueno, les había comentado anteriormente que yo de repente uso mucho más tablas que gráficas, pero esto que estamos haciendo en tablas fácilmente lo puedo llevar a una representación gráfica, ¿no? Este, por ejemplo, acuérdense que de 3D no, pero podría fácilmente graficar el peso promedio de los hombres y mujeres, ¿no? Y ustedes ya tendrían que, en función de lo que quieran mostrar, si se quedan con la tabla o si se quedan con la gráfica, ¿no? Ya voy a evitar esos adjetivos. Ok, de momento dejémoslo de manera tabular, ¿no? Pero si ustedes seleccionan la tabla de peso promedio por entidad, por ejemplo, y se van a insertar gráfico recomendado, pues aquí les dice cómo se distribuye el peso promedio por entidad, ¿no? Entonces ya ustedes discriminen qué se ve mejor en su reporte, en lo que estén haciendo, si una tabla, si una gráfica, ¿no? Independientemente de cuál decidan, la tabla la tienen que hacer porque es lo que nos da el resumen, ¿no? Ok, voy a hacer una última tabla. Voy a hacer nada más por curiosidad. Me voy a quedar con el peso promedio. Control Z. Me voy a quedar con el peso promedio. Todo esto lo voy a quitar. Solo el precio promedio. Peso promedio. Me voy a quedar con el peso promedio y edad gestacional. Y voy a agregar la variable base a columnas. Agregué la variable sexo a columnas. Todos los pesos, ¿verdad? Sí, solamente nos quedamos con el promedio. Y pareciera que en algunas semanas como que crecen un poquito las diferencias en gramos de los pesos de hombres y mujeres, pero luego como que en las últimas semanas ya son muy, bueno,
Vamos con el promedio de peso y sexo, ¿verdad? ¿Perdón? La variable sexo a columnas, ¿no? Como para otra vez ver si hay diferencias por sexo, pero ahora por edad gestacional, ya no solamente el global, ¿no? Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Ya platicamos un poquito de las medidas de tendencia central. Ah, debe haber alguna forma más sencilla, ¿no? Aquí, si se fijan, tengo que estar haciendo tablas y tablas y tablas. Vámonos a la pestaña peso, a la base de datos original. Y acuérdense, hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿sí? Vámonos a la pestaña archivo. Y a lo mejor aquí varía un poquito por las versiones de Excel, pero en la pestaña archivo, en la parte final, está la opción o la pestaña opciones, ¿sí? En archivo, Pero no tenemos que seleccionar ninguna. opciones. Opciones, la última. No, 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 no. Opciones y nos aparece esto. Buscamos, debe ser la última, penúltima opción que dice complementos. ¿Sí? Y al final dice administrar complementos de Excel y el botón ir lo seleccionamos. Y hay que activar la que se llama herramientas para análisis. Les va a aparecer en blanco, hay que activarla. una dice herramientas para análisis y otra lo mismo, BPA. La que no tiene el VBA, la primera. Damos a aceptar y va a ser ahí alguna monería. Le damos a aceptar. Y en la pestaña datos les tiene que aparecer en la extrema derecha un botón que dice análisis de datos. Pestaña datos, extrema derecha, análisis de datos. ¿Sí? Dice administrador de escenarios, buscar objetivos, tabla de datos. Lo seleccionamos. ¿Tabla de datos? No, análisis de datos. ¿Sí te sale? Análisis de datos. Dice hipótesis, pero es lo mismo. Ah, 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 oh. No, eso no es. ¿Ah? No, no te pareció. Vete otra vez a archivo. Archivo, opciones, al final. Complementos. Ir. Y dale otra vez a herramientas. Para activar la casilla. Dale a aceptar. Y ahí está, ahora sí. Te lo puse en inglés por alguna razón. Pero es ese. Ese mero. Y hay que buscar uno que se llama estadística descriptiva. Estadística descriptiva, le damos a aceptar. Y entonces te va a preguntar, rango de entrada, es decir, ¿qué variables quieres resumir? Aquí voy a seleccionar talla y peso. Me voy a seleccionar en la
celda J1, es decir, en el nombre talla, y con control shift derecho para que seleccionen las dos, talla y peso, y control shift abajo para seleccionar todas las filas. Luego voy a seleccionar esta opción que dice rótulos en la primera fila, es decir, la primera fila son los nombres de mis variables, y rango de salida en una nueva hoja. Voy a ver si le puedo dar un poco de zoom porque lupa se llama aquí, ¿no? ¿Más? Aquí ustedes tuvieron que haber seleccionado talla y peso, las dos columnas, todas las filas, rótulos en la primera fila y en una nueva hoja. Y le podemos ir dando a aceptar. Dice, por alguna. Tienen razón, hay que seleccionar resumen de estadísticas. Ahí se me pasa. Bueno. Resumen de estadísticas. Y ahora sí, le podemos ir dando a aceptar. ¿Y qué nos sale? Vamos a darle a aceptar. La media mediana, la moda, desviación estándar, Voy a empezar. Entonces selecciono talla y peso, ¿verdad? Primero es estadística descriptiva. ¿Sí? Sí. Talla y peso. Rótulos en la primera fila. Ay, es que te lo está poniendo en inglés. Labels. Ajá. Y Summary Statistics. Y dale OK. OK. Les va a salir una pequeña tabla que nos da un resumen que nos saca todas estas estadísticas de todas las variables que tú hayas seleccionado. OK, entonces, tip número 2. A lo mejor antes de ponerme a hacer tablas y tablas y cruces y tablas y gráficas, conviene dar una primera vista a este resumen de estadísticas, ¿no? Aquí solo tengo dos variables, talla y peso, pero si tuviera 4, 5, 6 variables que voy a estar analizando, pues las puedo hacer este resumen para todas, ¿no? Y puedo ver su promedio, puedo ver su mediana, ¿no? Puedo ver, aquí no tengo la moda, no hay moda. A veces sí hay, sí la pone, ¿sí? ¿Dónde? Sí, no la veía. Aquí está la moda. Tengo el rango. Acuérdense que tengo el mínimo, tengo el máximo, tengo la suma, que no, esta no siempre es algo útil, y tengo el número de observaciones, ¿no? Ojo, no siempre van a coincidir el número de observaciones, ¿no? En este caso, eh, para todos mis bebés tengo las dos medidas de peso y talla, pero es probable que en algunos registros no tengan la talla, otros no tengan el peso, y entonces el número de observaciones ya no va a coincidir, ¿no? Digo, aquí esta es una tabla cuadradita, todo está perfecto, pero ya cuando estén trabajando con encuestas, ¿no? O nosotros mismos, ¿no? A veces que vamos no, en el mismo trabajo, ¿no? Te piden, haz esta encuesta, la llenas y ya de repente te cansaste, te fastidió, dices estas pinches preguntas que, perdón, dices estas preguntas que, y ya no las contestas, ¿no? Entonces no siempre vas a tener todas las respuestas. OK, dudas hasta aquí. Entonces, esto ya lo platicamos. Yo Esto, quisiera, maestro, sí, yo quisiera saber si pudieran ya al final compartirnos la clase para el tema de practicar y si se nos pasó ahí alguna situación, poder retomar el video de la clase. sí, claro, eso se los mandan ustedes, ¿verdad?
Sí, claro. Igual yo les voy a compartir mi archivo de Excel, así como el otro. Se los mando ahí Sí, por porque el... justo creo que la próxima clase tendré que tener como una tablet aquí para estar como viendo pantalla de aquí. Entonces digo, si se me pasó algo, pues poder ver la repetición de la clase. Sí, no, no se preocupen, se los gestionamos aquí, que se los mandan. Gracias. Ok. Ya hablamos de lo que está en verde, ya lo platicamos. El rango, vimos la mitad del rango, ¿no? El rango es simplemente la brecha que hay entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Esta es una medida de dispersión también, ¿no? Ok, ahora hablemos justamente de esas medidas de dispersión, la desviación estándar, la varianza, y al ratito hablamos de otras medidas de posición relativa como la kurtosis o la simetría. Ok, me voy a regresar a mi presentación. Y ya vimos, en el caso de los bebés, cuál es el promedio, cuál es la tendencia central, cuál es lo esperado. Antes de pasar a eso, lo que quería hacer era una histograma. Vamos a hacer un histograma para ver cómo se distribuye el peso del bebé, ¿no? Recuerden que el histograma era esta gráfica de frecuencias que nos permitía ver su distribución, ¿no? Ok, entonces voy a copiar de nueva cuenta esta tabla dinámica. Me la voy a llevar acá hasta el final. Me voy a quedar con el puro peso, pero ahora el peso lo voy a poner en filas. Ya no quiero que me haga un resumen del peso. Quiero que a peso lo ponga en filas. ¿Esa fue la primera, verdad? Nomás Sí, la primera tabla, borré talla, no me interesa la talla. Quiero solamente trabajar con el peso. Y voy a llevarme la columna o la variable peso al campo filas. Ok. Y si le doy clic derecho a la primera observación y selecciono agrupar, ¿sí? Lo que voy a hacer es generar clases, ¿no?, que vayan de 100 en 100 gramos, ¿no? Lo que les platicaba la sesión pasada, ¿no? No nos vamos a poner a hacer la talachita de, a ver, cuéntale de cuánto en cuánto. Le pedimos a Excelito que lo haga por nosotros, ¿no? De cuánto en cuánto, de 100 en 100, de 500 en 500, de lo que te convenga. Y entonces ya podemos una variable cuantitativa, ¿no?, llevarla a una tabla de frecuencias, ¿no?, en términos de rango o clases. Entonces, simplemente le voy a dar a aceptar, no le voy a mover a la propuesta que me hizo Excel, ¿sí? Entonces, el primer rango es de 1630 gramos a 1729 y así sucesivamente, ¿no? y ya la última, o la de 4.000, 9 pueden no ser 100. Puede no ser 100. Por lo general toma el valor más grande. Empieza en el más chiquito y lo deja el más grande. Sí se podría. Y puedo agarrar cualquier variable a valores, la que sea, porque quiero que me los cuente, ¿no? No quiero ninguna medida, quiero que me diga simplemente cuántos son. Entonces yo llevé sexo a valores para que me los cuente. Y si yo grafico esto, ¿cómo es su distribución? Como una normal, simétrica, ¿no? Entonces noten, esto es una muestra, son datos reales de la Secretaría de Salud. Y entonces ya tenemos elementos suficientes para decir que el peso de los bebés en México se distribuye de manera normal, ¿no? Simétrica. El peso promedio es de 3 kilos.
Entre mayores semanas gestacionales, mayor peso. Casi no hay diferencias por sexo. No hay diferencias por entidad federativa, ¿no? Y es que la normal va a ser muy importante porque muchos fenómenos físicos, químicos, naturales se distribuyen de manera normal. ¿Sí? Muchos fenómenos sociales, económicos y financieros no se distribuyen de manera normal, pero se pueden transformar para que sean como una norma, ¿no? Entonces la normal, de ahí su nombre, ¿no? Es normal que suceda, es normal, es lo normal, ¿no? Ahora no es el único tipo de distribución, va a ser el más importante que vamos a ver, pero no es el único, ¿no? Hay un montón de otros tipos de distribuciones, ¿no? Pero bueno, esa es charla de otro día. Ok, dudas hasta aquí. Vale. Entonces, por cierto, hay otros tipos de media. Hay otros tipos de media, de promedios, antes de pasar a las medias de variabilidad, ¿no? Hay otros tipos de promedio. Uno de ellos es la media ponderada, ¿no? En la media normal, el promedio que conocemos, hay un supuesto ahí implícito de que todas las observaciones pesan lo mismo, es decir, todas importan lo mismo. Pero en una media ponderada, cada observación tiene una importancia relativa, ¿no? Algo es más importante que otro. Pensemos en la calificación, ¿no? Yo les dije de las 100 tareas que les voy a dejar, todas valen, no se crean, ¿no? De las tareas que les voy a dejar, todas valen 50%, ¿no? Y les voy a hacer solo 2 exámenes que valen 25% cada uno, ¿no? Entonces, ese porcentaje que implica cada elemento en su calificación final es el peso, ¿no? Un examen vale 25%. Entonces podemos decir que un examen vale más que una tarea, o que todas las tareas valen más que un examen, ¿no? ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, cuando ustedes hagan su calificación final, yo les voy a decir, pues de todas tus tareas tienes 90, en tus 2 exámenes sacaste 100, ¿no? Cada calificación la van a multiplicar por su peso, ¿no? Lo suman y ese va a ser su calificación final, su promedio ponderado, ¿no? Los promedios ponderados se utilizan en muchos lados, ahorita no se me ocurre ninguno, en series de tiempo, ¿no? Para hacer pronósticos. Eh, Al final lo que llevas es un promedio ponderado. Ah, Estoy tratando de recordar ejemplos de promedios ponderados, ¿De medias ponderadas? de medias ponderadas. Yo cuando lo leí la descripción pensé en las elecciones de Estados Unidos. No todos los estados van en lo Ah, es la misma idea, ¿no? Es la misma idea. Dependiendo de la población, ¿no? Cada entidad federativa cada estado, perdón, le dan ciertos votos electorales, ¿no? En función de la población. Y lo mismo si te vas por distritos y demás. Pensemos en el presupuesto, ¿no? El presupuesto que les dan a los municipios o a las entidades federativas. Eh, la formulita es como una especie de promedio ponderado, ¿no? Una media móvil termina siendo un promedio ponderado, multiplicado por la población. Donde hay más población, importa más que los que tienen menos población, ¿no? Um, Está también la media geométrica. La media geométrica se utiliza cuando estamos trabajando con porcentajes, con números índices o tasas de crecimiento, ¿no? La media geométrica se utiliza mucho cuando estamos haciendo índices. Pensemos en el IDH o seguramente han oído hablar del índice de felicidad, ¿no? México pobre pero feliz, ¿no? Muy probablemente ese índice de felicidad lo construyan con un promedio geométrico de otros índices, ¿no? ¿Cómo se calcula? En lugar de sumar y dividir, los voy a multiplicar.
y a eso le voy a sacar su enésima raíz. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué, Ani? Ah, porque depende del número de elementos que tengas, ¿no? Si solo son 3, pues sería el valor 1 por valor 2 por valor 3 y a eso le vas a sacar la raíz cúbica. Pero si fueran 4, la raíz 4, la raíz quinta y así sucesivamente. Pensemos en el IDH, justamente el índice de desarrollo humano es un índice que propuso por ahí el PNUD, ¿no? Eh, basado en este economista cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero Rob sabe, este, el que inventó el IDH. Ay Dios, se me olvidó. No fue Kuznets, ¿verdad? Fue... Lo tengo en la punta de la lengua. Sí, a ver, ayúdanos. Fue este debate que hubo entre el consenso de Washington y el PNUD. No. El índice de desarrollo humano. ¿Quién inventó el índice de desarrollo humano? ¿No sale? ¿No se deja? Amartya Sen, sí, claro, claro. Pero lo Sí, del sí, sí. índice lo utilizaron por primera vez en el PNUD, ¿no? Como Sí, para... justamente ellos son los que promueven los cálculos del índice de desarrollo humano para todo el mundo, ¿no? Nacional, por entidad federativa, por ciudades incluso. Sí, Amartya Sen, libertad, la libertad y el desarrollo económico. ¿Cómo olvidarnos? En fin, estoy divagando, perdónenme. El índice de desarrollo humano es básicamente un número índice, un valor que entre más cercano a 1 quiere decir que esa región que estás midiendo tiene mayor desarrollo humano. Entre menor sea, más cercano a 0, quiere decir que esa región tiene menor desarrollo humano. ¿Desarrollo humano en qué sentido? Mide 3 variables: ingreso, educación y salud. Entonces, si ustedes se meten a la metodología del índice de desarrollo humano, se van a dar cuenta que hay 3 índices: un subíndice de ingreso, un subíndice de educación y un subíndice de salud. El IDH es la media geométrica de estos 3 subíndices. Por este, y la raíz cúbica me va a dar el índice de desarrollo humano de estos municipios de Chihuahua, que son de los más pobrecitos del país, ¿no? Y muchos índices, muchos índices comunes se construyen de esta manera, ¿no? Se genera un subíndice, cada subíndice sí tiene su propia fórmula, pero al final lo que llegan es un promedio geométrico de esos subíndices, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay quién hace su tipo de cálculos. En el IEG, estoy casi seguro, tienen un reporte de estadísticas económicas con perspectiva de género. Y por ahí vienen unos indicadores de desigualdad de género. Y estoy casi seguro que alguno es un promedio geométrico. Ya no me acuerdo de la metodología. Ok. Esto se los cuento simplemente para que sepan que la media, no, la media aritmética que estamos acostumbrados y que trabajamos en nuestro día a día no es la única que existe, ¿no? Existe la media ponderada, la media geométrica y también la media recortada, ¿no? Que como su nombre lo dice, le vamos a recortar un porcentaje de valores con la finalidad de eliminar esos valores atípicos, ¿no? Evidentemente la media recortada la voy a usar cuando crea que existe sesgo, ¿no? Dependiendo de cómo se distribuyen tus datos, ¿no? Tú haces tu histograma y ves que si de repente tiene muy poquitas observaciones ahí con valores muy atípicos, a lo mejor te convendría calcular la media recortada.
Es decir, le vas a eliminar un porcentaje de los valores más pequeños, pero el mismo porcentaje de los valores superiores, ¿no? Es decir, si calculas la media recortada al 10%, le vas a quitar el 10% más chiquito, pero también el 10% más grande. En realidad estás perdiendo el 20% de tus datos. Esto se los digo porque 10% puede sonar no mucho, que no es mucho, pero es 20% en cada extremo, ¿no? Lo usual cuando se trabaja con medias recortadas es o 2.5%, les vas a quitar un 5% en total, o un 5%, un 10% en total. 10% ya es too much, ¿no? Ya es mucho. 20% de tus datos. Y si no tienes una muestra grande, quitarle el 20%, pues ya estás perdiendo un número grande de observaciones, ¿no? Es arriesgado, ¿no? Por eso lo usual es que sean porcentajes pequeños. Y es simplemente con la finalidad de quitar esos valores atípicos, ¿no? De Como lo que tener... se ahorita de los salarios. Ah, exacto, sí, exacto. Si quitamos los de los más altos, pero también de los más pobres, a lo mejor me da una mejor medida de cuál es el verdadero salario promedio. Sí, ese es un muy buen ejemplo. Lo mismo puede ser con las viviendas, con el precio de las viviendas, ¿no? Tenemos unas pocas mansiones allá en Cañadas que valen millones y millones de pesos, ¿no? Pero también tenemos un montón de dúplex que son relativamente baratas, que están allá en Tlajoyork, ¿no? Y El Salto, y te sesgan la media, ¿no? Entonces, si las eliminamos, digamos que nos quedamos con las viviendas de que no son ni de interés social, pero tampoco son residenciales, ¿no? Nos daría un buen indicador de cómo está el precio en ese segmento. Ok, dudas hasta aquí. Bien, ahora sí. Medidas de variabilidad. Las medidas de tendencia central siempre van acompañadas también de sus medidas de variabilidad. Por eso, en el resumen de estadísticas que nos hizo Excel, aparece ahí la varianza y aparece ahí la desviación estándar, ¿sí? Las medidas de dispersión o de variación son las más importantes, ¿no? Porque son las que me van a permitir determinar si un resultado es factible o no, o qué tan probable o poco probable es. Ese evento, si es tan poco probable o muy probable que suceda, ¿no? La varianza es la que me va a permitir determinar eso, si es probable o no que suceda ese evento, ese fenómeno, o ese resultado al que llegaste, si es probable o no es probable, ¿no? Pensemos en el control de calidad, ¿no? En las botellas de agua, por ejemplo. Esta botellita de agua dice que es 500 mililitros, ¿no? Y es muy probable que en la planta de producción de Bonafont les preocupe mucho que no exista mucha variación de 500 mililitros, ¿no? Si se pasan, están desperdiciando producto. Si dan de menos, ¿qué sucede? Les cae la Profeco, ¿no? Nos cae la Profeco. Imagínate, estás pagando por medio litro de agua y solamente me estás dando 400 mililitros, ¿no? Entonces, en todos los procesos industriales, la reducción de la varianza, la minimización de la varianza es muy, muy importante, ¿no? Ok, ¿cuáles son estas medidas de variabilidad? El primero de ellos, el rango, es simplemente la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo, ¿no? Es un indicador de qué tan amplia es tu distribución de los datos. La varianza. La varianza mide qué tan dispersos están tus datos alrededor de la media. Es como un promedio de la dispersión, ¿sí? ¿Qué tan dispersos están tus datos de la media? Ok, y quiero que vean la fórmula. Para calcular la varianza, cambia un poquito de si estoy hablando de un estadístico a un parámetro, ¿no? Pero quiero que vean la fórmula. Para calcular la varianza,
dice que a cada observación le voy a restar su media. Estoy viendo la dispersión que hay, la brecha que hay entre cada valor y su media. Pero si muchos fenómenos son normales y simétricos, lo que está a la izquierda de la media va a ser más o menos igual a lo que está a la derecha. Si yo promedio esas diferencias, lo que voy a tener es algo cercano a cero porque se van a anular. ¿Sí? Porque lo que está a la izquierda es casi igual a lo que está a la derecha. Para evitar eso, lo voy a elevar al cuadrado. Todas esas diferencias, al elevarlas al cuadrado, voy a hacer que sean estrictamente positivas. ¿Sí? Y entonces lo divido entre n o entre n-1, que es como un promedio. Estoy viendo el promedio de las desviaciones respecto a la media. Y aquí hay un problema. Yo esto lo elevo al cuadrado para que sea estrictamente diferente de cero, pero cuando lo elevo al cuadrado, ¿sí? Estas, uh, esta variable o esta medida está en unidades cuadradas. Es decir, me regreso a los bebés. Estoy ocupada en páginas. Ya sé, yo. Es que vean el peso, ¿no? No se me estresen. Todavía le estamos poniendo nombre y apellido a las cosas. ¿Sí? Yo sé que el peso promedio de los bebés es de 3.137 gramos. Y la varianza es de 179.151 gramos cuadrados. ¿Eso tiene alguna implicación real? Pues es positiva, y siempre va a ser positiva. Si es demasiado o no, tendría que compararlo con otra varianza. Si no tengo con quién compararlo, pues ahí está. Son esos gramos al cuadrado. Pues tampoco, no sé si es poquito. Tendría que compararlo con otra varianza, con la varianza del peso de otro país o de México, pero en otro año, para ver si creció o no creció, o si disminuyó, ¿no? Pero si no tengo con quién compararlo, pues no puedo decir nada más que son esos gramos al cuadrado. Y el problema es eso, que está en gramos al cuadrado, ¿no? Acá son gramos. ¿Pero por qué gramos al cuadrado? Para que sea estrictamente positivo. Y lo vamos a demostrar, mira. Esto, si quieren no lo hagan, nada más prestenme atención. Si yo saco el promedio, ya lo tengo ahí, son los 3.138 gramos. Y la varianza es una medida de dispersión de un promedio o la brecha que hay entre tu dato, este bebé, y el promedio, ¿no? Entonces a cada bebé le voy a restar el promedio. ¿Sí? Si yo quiero sacar un promedio de estas diferencias, pues los tengo que sumar y dividirlo entre el número de observaciones, ¿no? Ese es un promedio. Pero si yo lo sumo, esto me da 0. Y me da 0 porque esta variable es normal, es simétrica. Es normal, es simétrica. Y lo que está a la izquierda de la media es casi igual a lo que está a la derecha. Es decir, las brechas de la izquierda se anulan con las brechas de la derecha. Entonces, simplemente por conveniencia, para evitar este problema, voy a elevar estas brechas al cuadrado para que todas sean estrictamente positivas. Y si esto lo sumo, ya no es 0. Y si esto lo divido entre n-1, ¿cuánto era el número de observaciones? 5.538, 37. Pues me va a dar que es de 179.151 gramos cuadrados. Gramos cuadrados. ¿Qué tengo que hacer? Revertir el proceso. Si lo elevé al cuadrado, ¿cómo revierto el proceso? Le saco raíz cuadrada. Pare de sufrir.
Entonces, estos son gramos. Y esto que acabo de calcular se le llama desviación estándar. Ok, recapitulando, no se me estresen todavía. Recapitulando, ¿qué es la varianza? Es una medida de la dispersión promedio respecto a la media, que tiene unidades cuadradas. La varianza la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Es más fácil de interpretar que la varianza, porque ahora sí está en las mismas unidades, ¿no? Y sigue siendo una medida de qué tan dispersos están los datos respecto a la media. Preguntas, preguntas, ¿eh? Preguntas, preguntas, no, pregunten, con toda confianza. Pregúntenme, dudas. Ok, medidas de tendencia central, estoy viendo qué es lo más común, ¿sí? ¿Qué es lo más común? Medidas de variabilidad, ahorita vemos para qué sirve. Pero no les digo para qué sirve. Lo de entrada, la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza, lo único que puedo hacer es compararla con otras varianzas. Si no tengo otras varianzas, pues no hay mucho que decir. Pero la desviación estándar, ahorita vemos para qué la vamos a usar. ¿Sí? ¿Qué más? Dudas. Evidentemente, como lo estamos elevando al cuadrado, la varianza nunca va a ser negativa. Si ven alguna varianza negativa, algo mal hicieron, algo mal se equivocó el que lo está presentando, o es otra cosa que no es la varianza. ¿Sí? Que ese fue el meollo de todo el asunto. Lo elevé al cuadrado precisamente para que no fuera, para hacerlo estrictamente positivo, ¿no? Ok. Ok. Un tip práctico. Si no tengo Excelito a la mano, si no tengo una buena calculadora por ahí que me ayude a hacer algún cálculo, el rango entre 4 es una relativamente buena aproximación de la desviación estándar. ¿Y el rango quién era? Simplemente la brecha que hay entre el máximo y el mínimo. Eso entre 4 nos va a dar una aproximación relativamente buena a veces de la desviación estándar. El rango entre 4. Eso por si no tienen Excel o algo para hacer un cálculo más exacto. Rango entre 4, una buena aproximación de la desviación estándar. Es una S. Es una S. Es la desviación estándar. Ok. Resulta y resalta que hay gente que es bien creativa y tiene mucho tiempo libre, pero también muy lista, ¿no? Y nomás anda viendo ahí a ver qué cosas descubre. Y uno de esos es nuestro amigo Chebyshev, ¿no? Chebyshev encontró, y esto es un teorema o una regla empírica, Chebyshev encontró que si tú tienes una variable que se distribuye normalmente, ¿sí? Chebyshev encontró que si tú tienes una variable que se distribuye normalmente, si tú te mueves alrededor de la media en más menos una desviación estándar, lo que vas a tener es el 68% de tus datos. Si tú te mueves alrededor de la media más menos dos desviaciones estándar, lo que vas a tener
es el 95% de tus datos. Y si tú te mueves más menos 3 desviaciones estándar de la media, tú vas a tener el 99.7% de tus datos. Ok. Si yo en el intervalo de más menos 3 desviaciones estándar ya tengo el 99.7 de los datos, ¿cuánto me falta para el 1.3%? ¿No? Ok, aquí tengo un resultado muy poderoso. ¿Sí? Si tú estás alejado más menos 3 desviaciones estándar de la media, la probabilidad de que eso suceda es de apenas 3%. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Que yo tenga el 99% de mis datos es equivalente a que la probabilidad de observar los valores de ese intervalo es 99.7. Si estoy en el más menos 2 desviaciones estándar, la probabilidad de observar un bebé que pese en este intervalo es del 95%. Y si estoy en el intervalo de una desviación estándar, la probabilidad de observar un bebé que pese entre este intervalito es de 68%. Ok, entonces las desviaciones estándar me sirven para calcular este tipo de probabilidades, ver qué tan probable es observar ciertos valores de tu distribución. ¿Sí? Y es simplemente en función de qué tan alejado estás de la media. Si estás muy alejado de la media, la probabilidad de que eso ocurra es muy poca, ¿no? Prácticamente cero. Pero si no estás tan alejado de la media, la probabilidad de observar esos números, pues es más alta. ¿Cuánto es suficientemente lejos? ¿Cuánto es suficientemente cerca? Lo vamos a dar siempre en términos de desviaciones estándar. ¿Sí? Y entonces de entrada, y esto sirve para mucho, es, es un tumbaburras, es un tumbaburros estadístico, ¿no? Cualquier cosa que esté a más de 3 desviaciones estándar de la media es muy poco probable que suceda de entrada, ¿no? Si está en el intervalo del 1 al 3, bueno, hay que hacerle cálculos, ¿no? Pero de entrada, todo lo que esté a más menos 3 desviaciones estándar es muy poco probable que suceda. Su probabilidad es del 0.3%. Si me voy a 4, ya es prácticamente cero. Todo lo que esté a más de 4 desviaciones estándar de la media, la probabilidad de que eso ocurra es cero. Ok. Entonces, para eso me sirve la desviación estándar. No solamente me sirve para comparar con otras distribuciones y ver si es más alto o es más bajo, ¿no? Puedo, en términos de desviaciones estándar, ver si está suficientemente lejos o suficientemente cerca. Y eso depende de la variable en sí, ¿no? Yo podría decir, bueno, este, aquí tengo un fondo. ¿Se acuerdan que uno de los primeros ejemplos de bases de datos que vimos era de unos fondos y tenía ahí cuánto valían y la ganancia, ¿no? que tuvieron? Yo puedo decir, bueno, el fondo que administro hoy tuvo una pérdida de 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares es un chingo, ¿no? En mi vida voy a ver esa cantidad de dinero. Mucho. ¿Están de acuerdo? Es mucho. ¿Sí? 500.000 millones de dólares, es mucho. Pero resulta que en términos de su desviación estándar es apenas uno. Entonces, ¿es realmente mucho? Comparado con otras pérdidas. Comparado con las otras observado, con la distribución de la variable de pérdidas de los fondos, no, está apenas una desviación estándar. Es muy probable que eso se vea, que eso suceda. En cambio, si te dijera, esta pérdida fue de 5 desviaciones estándar, ya me hubieran corrido, ¿no? Miguel, no manches, te pasaste, ¿no? La probabilidad de que eso sucediera era de cero y lo lograste, ¿no? Y lo lograste, ¿no? Pues ni liquidación te vamos a dar, ¿no? Entonces se vuelve un tumbaburros estadístico, ¿no? Con esto puedo calcular probabilidades. Ok, dudas. Puedo tener una desviación estándar, pero ¿cómo sacan las otras? Vamos a hacerlo. Regresemos a nuestro Excelito. Ok, lo podemos hacer de aquí, ¿no? Voy a hacer aquí mi regla empírica.
para el peso. Ok, esto como es un intervalito, quiere decir que tiene un límite inferior y un límite superior, ¿no? Entonces voy a poner aquí un límite inferior y un límite superior. Y media más menos una desviación estándar, ¿no? Y para que no se me olvide, por acá le voy a poner ds es igual a desviación estándar. Ok, entonces esta regla o esta formulita dice que tome mi media menos una desviación estándar. Y el límite superior, pues es mi media más una. Pues así no va a salir, ¿verdad? Menos. Ok. Menos una, mi media, menos una desviación estándar. Mi media más una desviación estándar. Para el segundo sería mi media menos 2 veces la desviación estándar. Mi media más 2 veces la desviación estándar y por lo tanto mi media, ay Dios, mi media menos 3 veces la desviación estándar y mi media más 3 veces la desviación estándar. Entonces aquí es media más menos 2, media más menos 3. Y lo que dice el teorema de Chebyshev es que la probabilidad de observar bebés que estén en este intervalo es del 68%, 95 y 99,7. Ok. La probabilidad de observar bebés que estén en este peso es del 68%. La probabilidad de observar bebés que estén en este peso es del 95% y la probabilidad de observar bebés que estén entre estos pesos es del 99,7%. La probabilidad de observar a un bebé con un peso de 1,200 gramos, ¿cuál sería? Tendría que ver a cuántas desviaciones estándar está, ¿no? Entonces, este peso menos la media, esto entre desviación estándar, ese peso está a 4,5 desviaciones estándar de media. La probabilidad de observar a un bebé con ese peso es de 0, prácticamente, ¿no? Y uno que pese 500 gramos también está a 4,4 desviaciones estándar de la media. La probabilidad de observar un bebé con ese peso es de prácticamente 0. La probabilidad de observar un bebé que esté 3,300 gramos está a 0,38 desviaciones estándar de la media. ¿Cómo? Está en el rango de 1 y todavía no sé calcular probabilidades, pero sé que su probabilidad no es 0. Entonces ya sé algo, ¿no? Sé que no es 0. Ok, entonces esto siempre lo vamos a ver juntos, ¿no? Los promedios, las medidas de tendencia central, pero también las medidas de variabilidad, la desviación estándar, porque me van a ir mapeando cómo se va distribuyendo este conjunto de datos del peso de los bebés. ¿Sí? Ya sé qué es lo más común que espero observar, ya sé cuál es la desviación estándar, ya sé cuáles son los rangos probables de observarse, y todo lo que esté fuera de ese intervalo es poco probable que suceda. Y con esto puedo hacer reglas empíricas, ¿no?
El IMSS podría decir, ¿no? Todo lo que tenga una probabilidad menor al 5% de observarse, requiere intervención, ¿no? Son bebés con peso muy bajo, o por contrario, son bebés con peso muy alto y este, pues se van a estabilizar, ¿no? No requieren a lo mejor intervención. Ok. Y bueno, ya le vamos a dejar para que se alcancen a tomar un cafecito antes de su otra clase. Nos queda la curtosis y la simetría. La curtosis y la simetría son indicadores para ver la normalidad de tu distribución, sin la necesidad de que tengas que hacerlo gráficamente, ¿no? Entonces nos van mapeando todos estos elementos, cómo se comportan tus datos. Ok, dudas. Ok, esta parte es importante porque cuando veamos inferencias, ¿no? Lo que vamos a llegar es algo similar a este resultado. Ese resultado que llegaste, ¿a cuántas desviaciones estándar está? Entonces, ¿es probable que suceda o no es probable que suceda? Y tomamos una decisión, ¿no? Llegar a esto es como básico. Es muy importante, pues, porque Saberlo interpretar es lo importante porque vamos a depender del Excelito, ¿no? El Excelito va a hacer todo por mí, pero necesito entender qué hay detrás, ¿no? Para poder tomar bien la decisión, ¿no? Saber calcularlo, no, lo va a hacer el Excel por mí, ¿no? Lo puede hacer ChatGPT por mí, pero si no lo sé leer, ¿no? Pues de nada va a servir. Ok, aquí le vamos a dejar, entonces vamos a esperar, les pediré entonces que me avisaran cuando no tengan la siguiente clase para reponerles lo que nos faltaba de la otra primera clase. Este, y nos vemos entonces el siguiente viernes. Les voy a compartir mi Excelito por el chat, les voy a subir a Classroom, ahí mismo les subí las bases de datos y les voy a subir la presentación que vimos ahorita. Denle una repasadita porque aquí venían otros ejemplos que no me quise detener, pero que les puede ayudar a reforzar estos conceptos. ¿Sí? Ok, ¿dudas? ¿Quejas? ¿Comentarios? por el momento no me sé. Muy bien. Pues si no hay dudas, quejas, comentarios, no, todavía falta. Si no hay dudas, quejas, comentarios, aquí lo dejamos. A quienes están en línea, nos vemos la siguiente sesión. Nos Cualquier duda vemos. que tengan por el chat me pueden escribir directamente. Muchas gracias, profe. Ahí está ahí por el WhatsApp, con toda confianza, ¿vale? Por lo pronto no. Entender Desde, esto, no sé. desde grabación. Bueno, nada más sí revisar la presentación para que vean los otros ejemplos que me pasé así muy rápido, ¿no? Muchas gracias. Sí.